siento como con todo ese deseo, con todo esa ilusión que debe tener Dios de que nosotros, de que tú y yo hemos decidido tomar este ciclo para seguir aprendiendo a comunicarnos mejor con Él, a estar mejor con Él a través de la oración. Pues eso es lo que está haciendo el Papa Francisco con esta catequesis tan especial que ha hecho para nosotros sobre la oración. Y nosotros como comunidad de la visitación y de la Eucaristía, pues también hemos querido compartir como hermanos, como iglesia, este ciclo que entendemos que es muy importante, la oración personal. Ya estamos hoy en nuestra sexta oración. Esta noche va a ser la oración de Moisés, pero antes vamos a tomar algunos puntitos de la semana pasada que nuestra hermana Tania Guillermo compartió con nosotros la oración de Abraham. Recuerden que nosotros empezamos el ciclo, brevemente les voy a decir para entrar un poquito en sintonía, porque puede ser que algún hermano por primera vez se conecta hoy. Pues nosotros empezamos el ciclo con la primera catequesis del Papa sobre la oración, que era la oración de Bartimeo, del ciego Bartimeo en el Evangelio. Y entonces, pues luego de ahí, continuamos con lo que era ya la oración de nosotros como cristianos, el deber tuyo y mío como hijos de Dios de comunicarnos con nuestro Padre Dios. Y entonces, pues ahí ya continuamos con nuestra hermana Lourdes. La primera catequesis fue nuestra hermana Rosario, que la compartió de Bartimeo. Luego la oración del cristiano, nuestro hermano Gilberto. Todos son miembros de la comunidad de la visitación y de la Eucaristía. Y la tercera catequesis fue nuestra hermana Lourdes de Chaín. Ella es de las primeras que estuvieron fundando la comunidad con el padre Benigno Juanes. Nos compartió lo que fue el misterio de la creación. Es decir, cómo esa creación nos invita a nosotros a comunicarnos con nuestro Padre Dios, a estar totalmente en comunicación y cómo eso suscita oración en nosotros. Luego de ahí, pues tuvimos la cuarta catequesis, que fue la oración de los justos con nuestra hermana Miguelina Rojas. Y ya pues de ahí se desprenden las demás oraciones que vamos a tener. Empezamos con la oración de Moisés, el justo Moisés. Adalgisa nos explicaba, tuvo una pequeña intervención con la de Miguelina, donde decía que los justos somos tú y yo porque hacemos la voluntad de Dios. Es decir, nosotros queremos adoptar que ese plan que Dios quiere hacer en ti y en mí, lo podemos hacer a través de la oración. Entonces, estaba la oración de Abraham, que es donde voy a entrar hoy un poquito. Y decía Tania, que qué bonito, que qué bueno era que el Papa pues había empezado este ciclo y que también nosotros como comunidad pues lo habíamos retomado, porque había necesidad siempre de nosotros renovar nuestra oración personal. Siempre es bueno nosotros pues mantenernos en esa sintonía con nuestro Padre Dios. Y, y entonces me gustaba cómo empezaba nuestra hermana Tania. Nuestra hermana Tania decía, Moisés era amigo de Dios. Moisés la Biblia lo dice, era amigo de Dios y hablaba con Dios como un amigo. Entonces, eso es lo que tú y yo queremos vivir siempre en la oración personal, tener esa intimidad con nuestro Padre Dios a través del Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestros corazones y conforme a la oración como Jesús nos enseñó del Padre Nuestro y como Jesús también, él como hijo de Dios también oraba. Entonces, nuestra hermana Tania pues nos hablaba un poquito de cómo la oración de Moisés siempre fue una oración llena de confianza y cómo Moisés por eso recibió ser llamado el padre de la fe. Entonces, pues nosotros vemos que en Génesis 15, ya cuando Dios llama a Abraham y le dice, bueno, ven conmigo. Y en esa tierra, pues Moisés eh,
estaba ya en avanzada edad, nos dice cómo él confía en Dios, sí, donde Dios me va a llevar es algo mejor para mí, para mi esposa y para todo lo mío. Y entonces luego viene ya en la entrada de edad también, Tania nos decía, la confianza de Moisés se va al extremo. Moisés le cree a Dios cuando él dice en Génesis 15, mira que tu descendencia va a ser así como las estrellas del cielo, tan abundante como las estrellas del cielo. Y cómo Moisés sigue confiando en Dios. Y luego, pues ahí sigue, viene y le pide Dios, vemos que en Génesis 22, del 1 y siguientes, le pide Moisés a su hijo Isaac. Y como Moisés, pues se va todo el camino orando y cuando va, digo, perdón, discúlpenme que gracias, hermanos. Me estaban diciendo que estoy mencionando a Moisés. Perdón, estoy hablando de Abraham. Discúlpenme. Muchas gracias por la aclaración. Gracias, hermanos. Qué bueno en la vida en comunidad. Ustedes ven qué bien en la vida en comunidad. Siempre nos ayudan a seguir en el camino. Estaba hablando de Abraham. Abraham, el padre de la fe, Abraham, el que confía en Dios, Abraham que Tania lo definió como amigo de Dios. Y vemos, perdonen que estoy repitiendo, pero es para centrarme que estoy hablando de Abraham. Discúlpenme, de verdad. Entonces, como vemos en Génesis 15, que Dios le hace una promesa a Abraham a pesar de estar entrado en edad, donde le dice que su descendencia va a ser mayor que las estrellas del cielo, es decir, va a ser así tan numerosa como las estrellas del cielo. Y cómo esa promesa se cumple en Isaac, el hijo de Abraham, el hijo de la promesa. Pero vemos que en Génesis 22, Abraham, Dios le pide a Abraham que le entregue a su único hijo, a Isaac. Y entonces ahí, pues Dios vuelve a confiar. Abraham vuelve a confiar en Dios, y cuando él va camino a ese sacrificio de su hijo Isaac, tú y yo recordamos perfectamente en la Biblia donde nos dice que Abraham decía, Dios proveerá. Porque el niño preguntaba, tenemos todo para el sacrificio, ¿dónde está el cordero? Y Abraham simple y llanamente respondía, Dios proveerá. Y sabemos tú y yo que internamente él iba orando, confiando en Dios. Y luego Tania pues nos decía que así como esa característica que tenía Abraham de la fe, nuestro padre de la fe, pues tú y yo como bautizados hemos recibido el don de la fe. Y luego ella decía que lo que pasa es que a veces Dios, ese regalo de la fe desde pequeño, y algunos nos bautizaron pequeñito. Tania decía que a los 5 años más o menos la bautizaron a ella, yo me bautizaron a los 2 años, pero otros han sido bautizados de adultos. Pero lo importante es que tú y yo aprendamos a abrir, como decía Tania, el regalo de la fe. Algunas personas lo dejan guardado y no hacen uso de ese regalo y no lo abren. Tania ponía su ejemplo. Ella creció en una familia que no era una familia de oración, no era una familia cristiana, en el sentido de que no le enseñaron a orar, pero ella tuvo la suerte de criarse a la educación de un colegio de monjas en donde sí le enseñaron a hacer el Padre Nuestro, todas las oraciones básicas, donde ella fue recibiendo los sacramentos y donde ella fue abriendo ese regalo de la fe. Luego ella nos hacía un poquito de referencia del Papa en su primera encíclica del 2013, donde el Papa nos hablaba de la fe. Recuerde que estamos hablando de Abraham, el padre de la fe. Entonces, él decía, el padre en esa encíclica que se llama Lumen Fide, pero en español es la luz de la fe, dice, la fe nace del encuentro con el Dios vivo que nos llama y nos revela su amor. Y como Tania, pues empalmando esto que decía el Papa Francisco en su encíclica sobre la fe, ella nos llevaba al libro número 18 de nuestro Padre Benigno Juanes, que es sobre la oración personal, y haciendo énfasis en el capítulo 4, donde ella nos decía, o nos acordaba, que el Padre Juanes decía,
La oración es un asunto de fe que se hace viva, operante por el amor. ¿Por qué? Porque la oración lo que hace en ti y en mí es que nos alimenta la fe. Y esa fe es por ende la que mueve y nos opera y nos ayuda a vivir desde el amor que Dios quiere que tú y yo vivamos. ¿Cómo es el amor? El amor a Dios sobre todas las cosas y el amor a nuestro prójimo, al que está cerca de mí. Entonces, también como ella decía, que el padre Juan decía que siempre Dios es que tiene la iniciativa de amor, es decir, siempre Dios es el primero que se acerca a ti, a mí. Entonces nosotros tenemos que, al Dios suscitar en nosotros ese deseo de responder a ese amor que Él está poniendo en nuestros corazones, pues ahí nace esa oración personal, esa intimidad con Dios, ese tú querer tener, de cultivar esa amistad. Entonces, cuando se cultiva esa amistad con Dios a través de la oración, pues tú y yo podemos vivir esa plenitud del plan que Dios tiene para ti y para mí y ser entonces ese hombre y esa mujer justa que Dios quiere que tú y yo seamos y que también vivamos siempre intercediendo y al servicio de los demás. Al final, Tania nos dejaba con esa gran inquietud que si tú y yo nos consideramos amigos de Dios, y que si no somos amigos de Dios o si hemos roto por alguna razón la amistad con Dios, ¿cuáles han sido esas cosas que nos han impedido sentirnos amigos de Dios o vivir esa amistad, ese amor de amigo, de relación personal con nuestro Dios, que es nuestro Padre, a través de Jesucristo, porque tú y yo somos hijos de Dios en Jesucristo y Jesucristo nos dejó el Espíritu Santo que nos permite clamar Abba Padre? Pues entonces nosotros ya con este pequeño resumen sobre la oración de Abraham, pues esta noche nuestra hermana Wendy Jiménez va a compartir con nosotros la sexta catequesis del Papa Francisco sobre la oración, pero hoy es sobre la oración de Moisés. Vamos a pedirle a nuestro hermano Félix Ortega, está ya aquí con nosotros, para que él pues haga la invocación al Espíritu y tú y yo pues podamos entrar en esa sintonía para recibir esa catequesis sobre la oración de Moisés. Seguir adentrándonos en esta catequesis sobre la oración que el Papa nos ha querido regalar en este tiempo de pandemia. Adelante, hermano Félix, por favor. A tu nombre, Señor. Y así mismo, entrando en sintonía con el Señor, vamos a pedir su gracia hermosa, que su presencia invada cada uno de nuestros espacios. Vamos a pedir que su Espíritu Santo, su gracia, se derrame en cada lugar donde estemos, nuestra casa, nuestra oficina, con nuestras familias. Vamos a abrir nuestro corazón para recibir a ese amigo, a ese Espíritu Santo en nuestras vidas. Ven y derrámate en este lugar. Solo tu espíritu y tu amor. Ven, derrama tu gracia, que no me haga falta nada
Pide esa gracia hermosa en tu corazón. Pide esa gracia maravillosa en este momento para ti. En esa intimidad y al mismo tiempo compartiendo este momento con cada uno de nuestros hermanos. Pide esa gracia maravillosa. Esa gracia que nunca se repite y cada vez es mucho más interesante y nos enamora, nos acerca tan maravillosamente a ese Jesús, a ese amor interminable, que es ese amor maravilloso que Dios pone en nuestro corazón a través de su Espíritu. Por eso pide que su gracia se derrame con fuerza y con amor en esta noche maravillosa, en la que decimos: bendito eres, Señor, honor y honra a ti, toda alabanza a ti, Señor. Bendito eres, alabado sea tu nombre, Señor. Ven, derrama tu gracia, que no me haga falta nada más, tan solo tu Espíritu y tu amor. Bendito sea tu nombre, Señor. Santo seas por siempre, Jesús. Grande eres. Te pedimos, Señor, que envíes esa gracia tuya, esa promesa que nos dejaste, Señor. Que caiga sobre cada uno de nosotros como esa lluvia suave y fresca, que empapa la tierra y que no vuelve a ti hasta que no nos hace fecundos. Así te pedimos, Señor, que envíes ese Espíritu Santo a cada uno de los corazones que estamos aquí presentes, a cada uno de los corazones que en este momento nos abrimos a ti, a tu gracia, a tu amor, a tu presencia, para que tú, Señor, nos hables a Él, nos dejes escuchar tu voz, para que nos hagas fecundo, para que podamos dar frutos, para que podamos, a través de la gracia de tu Espíritu, llevar tu mensaje a cada uno, Señor, a cada uno que nos rodea, a nuestros familiares, amigos y por donde quiera que pasemos. Tu Espíritu Santo, Señor, lo pedimos en esta noche de manera abundante y grande, Señor. Gracias por tu presencia, mi Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Buenas noches, hermanos. Bendito sea Dios. Mi nombre es Wendy Jiménez. Pertenezco a nuestra comunidad de la visitación de la Eucaristía. Le doy gracias al Señor en esta noche por creerme digna de estar en este ministerio hermosísimo. Le doy gracias al Señor por permitir compartir este tema tan hermoso, esta catequesis sobre la oración de Moisés. Le pedí a mi familia que también me acompañara en la oración. No sé si lo vieron, mis 3 hijos, Andrés Isaías, Brian Elías, Samuel José y mi esposo Robert. En este itinerario sobre el tema de la oración nos estamos dando cuenta, dice el Papa Francisco, de que Dios nunca amó tratar con orantes fáciles. Y ni siquiera Moisés fue un interlocutor débil, dice el Papa Francisco. Mientras yo veía la historia de Moisés, que quiero compartirla con ustedes de manera breve, habla que en el capítulo 1 del Éxodo, los egipcios trataban con brutalidad a los israelitas y los redujeron a la esclavitud. Dieron una instrucción a todas las parteras que cuando nacieran, cuando asistieran a una hebrea, si nacía varón, que los hiciera morir. En el capítulo 2 del Éxodo habla de hubo un hombre,
hijo de la tribu de Leví, se casó con una mujer de su misma tribu. La mujer quedó embarazada, ustedes conocen esa historia. Decide esconderlo y no puede hacerlo por más de 3 meses y decide meter a ese niño hermoso en un canasto, lo pone a la orilla de un río, del río Nilo, y dice en el versículo 5, en eso bajó la hija del faraón. Coincidencialmente, Dios silencialmente ve al niño, se compadece de él, y es un niño hebreo, dice ella. Buscan a la propia madre de Moisés para que lo cuide, y ya cuando Moisés crece, pasa a ser el hijo de la hija del faraón, de la hija del faraón. Crece. Los trabajos difíciles que pasaban sus hermanos. Vio como un hebreo, un egipcio, golpeaba a uno de sus hermanos hebreos, y miró a todos lados y hizo con sus propias manos la justicia y mata al egipcio. Al otro día sale y ve a 2 hebreos peleando, y dice, y trata de hablar con el culpable y hacerlo entrar en sí, y dice el egipcio, dice el hebreo, vas a hacer lo mismo conmigo que hiciste con el egipcio. Y Moisés entró en pánico, Moisés entró en miedo, tuvo mucho miedo y huye a Madián. Esta historia, yo comienzo hablándole de Moisés, de la fragilidad de Moisés, de la historia de ese gran hombre que nosotros conocemos y que admiramos. ¿Quién era Moisés? Desde su historia inicial. Comenzamos viendo que era un hombre que nació en la esclavitud, crece y pasa a tenerlo todo, y de paso su historia, trata de tomar fuerza con sus propias manos y lo daña todo, sale huyendo. Y aquí yo me detengo porque Moisés sale huyendo a Madián y ahí se convierte en el pastor de unas ovejas, de quien luego será su suegro Jetro. El Papa Francisco profundiza, y yo me quedé anonadada cuando veía esto. Él decía, cuando Dios llama a Moisés, es humanamente un fracasado. El libro del Éxodo nos lo representa en la tierra de Madián como un fugitivo. De joven había sentido piedad por su gente y había tomado partido en defensa de los oprimidos, pero pronto descubre que a pesar de sus buenos propósitos, de sus manos no brota la justicia, sino la violencia. Y es donde luego vemos un hombre que Dios elige siendo tan frágil, tan humano como nosotros, y ahora pastorea un rebaño que ni siquiera es suyo, que es de su suegro Jetro. Y es precisamente en el silencio del desierto de Madián donde Dios convoca a Moisés a una revelación en la zarza ardiente. Aquí yo quiero detenerme en el capítulo 3 de Éxodo. Dice, Dios llama a Moisés. Moisés cuidaba las ovejas de su suegro, ya yo lo había dicho, que era sacerdote de Madián. Un día, Moisés decide llevar a las ovejas muy lejos, un poco más lejos de lo acostumbrado en el desierto, y llegó hasta el monte de Dios. Y dice que se llama Horeb, ese monte, y que allí el ángel de Dios, el ángel del Señor, se le apareció en una llama de fuego en medio de las zarzas. Moisés estuvo observando y se dio cuenta de que la zarza ardía sin consumirse. Entonces pensó, qué cosa tan extraña. Voy a acercarme para ver, porque veo que no se consume la zarza. Cuando dice en el versículo 4, y yo me detengo ahí, dice
que Dios, el Señor, vio que Moisés se acercaba para mirar. Dios lo llamó desde la zarza, Moisés, Moisés. Y ahí yo me detengo y quiero que tú te detengas, porque cuántas veces tú y yo vamos a la oración a mirar. ¿Cuántas veces tú y yo, hermano, vamos a la oración solamente a observar? Pero el día que decidimos irnos un poco más lejos, el día que decidimos entrar sin mirar el tiempo, y nos adentramos, hermano, y aún Dios sabiendo que nos acercamos a Él solo para observar, Él viene a nosotros y nos llama por nuestro nombre. Esto para mí es nuevo. Y dice que Dios lo llamó desde la zarza, Moisés, Moisés. Y así como nos llama a nosotros y como nos llamó hoy en la segunda lectura, que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Dios sabía que Moisés se acercaba solo para observar por curiosidad. No obstante, lo eligió. ¿Para qué? Para liberar a su pueblo. Un propósito que se revela solo a aquellos que se acercan a Dios, al Dios de la vida. Aquellos que vamos un poquito más lejos. Dios nos habla y nos llama por nuestro nombre. Y Dios nos llama ¿para qué? Para mostrarnos su voluntad. Moisés, no sé si ustedes saben, dentro de las peculiaridades del gran Moisés está que él era tartamudo, era miedoso, era inseguro. No sé cuántas similitudes tendrán con nosotros. Moisés era un hombre como nosotros. Cuántas debilidades, cuántos miedos. Decía el Papa Francisco, a Dios le habla, que le invita a ocuparse del nuevo pueblo de Israel. Imagínense una responsabilidad tan grande para un hombre tan frágil. Y él, como todos nosotros, llenos de temores, pone sus objeciones y dice, mira, yo no soy digno de esa misión, mira, yo no conozco de verdad quién es ese que me está llamando, yo no conozco de verdad, mira, tengo problemas y soy tartamudo, yo no sé tú, pero yo le he dicho muchísimas objeciones, le he puesto al Señor cuando Él me llama por mi nombre para una misión. Y la de Moisés no era nada pequeña. Nosotros ponemos objeciones, pero quiero irme al segundo capítulo de Corintios, capítulo 12, dice, te basta mi gracia. Te basta mi gracia, y esa gracia de Dios se dona cada día en una porción que nos ayuda a controlar, como decía nuestra hermana Miguelina, nuestros impulsos, nuestras miserias, a conocer lo poco que somos, conocerme a mí, que te conozca a ti. Dice Yahvé, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Israel, el Dios de Israel. Moisés opone sus temores, sus objeciones, y yo quiero que tú te enfoques ahí, porque ese somos tú y yo. Y cada uno de nosotros dirige nuestra oración a Dios esperando. Sin embargo, hermano, tanto como Moisés le decimos a Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué tú me has enviado? ¿Por qué tú esperas tanto de mí? Con estos temores, con este corazón que a menudo vacila, ¿cómo puedes rezar a Dios como Moisés? Es más, Moisés parece un hombre como nosotros, dice el Papa Francisco. Y también esto nos sucede a nosotros cuando dudamos del poder que puede hacer, de la grandeza que puede ser Dios a través de nosotros. La hermana Tania, la semana pasada, nos compartía, no sé si ustedes recuerdan, fue preciosísimo. Yo me deleitaba escuchándole, y decía a nuestra hermana Tania, Dios hablaba de Abraham, el padre de la fe, nos interpelaba quiénes de nosotros nos sentíamos amigos de Dios. ¿Ustedes recuerdan? Muchos respondieron, yo me siento amigo de Dios porque Dios ha estado conmigo, yo me siento amigo de Dios porque yo puedo decirle todo lo que me pasa, yo me siento amigo de Dios. Ahora, a veces, mientras yo preparaba este tema, esta reflexión, yo me quedaba
sin palabras. ¿Por qué? Porque definitivamente que Abraham era amigo de Dios, pero con el único, yo quiero que tú leas Éxodo 33:11, dice, Yahvé hablaba con Moisés cara a cara. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero yo pensaba que Moisés hablaba con Dios cara a cara. No, el versículo 33 habla. En el capítulo 33, versículo 11 dice, Yahvé hablaba con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo, como un hombre habla con un amigo. Y ahí a mí me interpelaba porque tú y yo muchas veces vamos a la oración y hablamos. De hecho, yo tengo amigos que le pasa eso. Me llaman porque tienen muchísimo deseo de desahogarse, me dicen muchísimas cosas y al final ni siquiera me pregunta que cómo estoy. Y yo decía, somos amigos de Dios así. Vamos donde Dios solamente a decirle lo que me sucede. Vamos donde Dios solamente a clamar, a decir cómo estoy, lo que me pasa. Y a veces ni siquiera escuchamos lo que le pasa a nuestro amigo. Cuando yo leí este versículo, yo me preguntaba, Dios es mi amigo. Ahora, yo soy amiga de Dios. Yo escucho la voluntad de Dios. Yo sé lo que Dios quiere que yo haga. Yo estoy pendiente de lo que Dios espera de mí. Y mientras examinaba a Moisés, veía una característica fundamental en la vida de alguien que quiere ser amigo de Dios. Y dice en Números capítulo 12, versículo 3, Moisés, un hombre muy humilde, más que hombre alguno sobre la faz de la tierra. A pesar de la condición de privilegiado que tenía Moisés, a pesar de que Dios hablaba con Moisés cara a cara, como lo hace un hombre con su amigo, Moisés, siendo el amigo de Dios, no deja de pertenecer a ese grupo de pobres de espíritu que viven haciendo de la confianza de Dios el consuelo de su camino. Moisés, encargado por Dios de transmitir la ley a su pueblo, fundador del culto divino, mediador de la misericordia, de los misterios más altos, no por ello dejará de mantener vínculos estrechos entre su pueblo y su Dios. El versículo 11 dice, Moisés es tan amigo de Dios como para poder hablar con él cara a cara. Y es tan amigo de los hombres de su pueblo como para sentir misericordia por sus pecados, por sus tentaciones, por sus nostalgias. Cuando yo veo la característica extraordinaria de Moisés, yo me quedo sorprendida porque Moisés no se escandaliza ante un pueblo que reniega de Dios, que lo sacó de la esclavitud y que reniega de Moisés, y entiende y se pone en el lugar de su pueblo e intercede ante Dios por ese pueblo que desea volver a la esclavitud, por ese pueblo que se siente exiliado y que hoy libre desea volver a la esclavitud en Egipto. Moisés, el hombre más humilde sobre la faz de la tierra. El catecismo habla de Moisés en el número 2574, dice, su fe en Dios se funde con el sentido de paternidad que cultiva por su pueblo. La escritura suele presentar con las manos tendidas hacia lo alto. No sé si ustedes recuerdan a Moisés. Moisés es ese hombre que es un puente con su propia persona entre el cielo y la tierra. Esa es la prefiguración de Jesús. Y dice, incluso en los momentos más difíciles, cuando el pueblo repudia a Dios. Yo vuelvo y te lo digo porque para mí, en estos días, no sé si ustedes están escuchando la noticia,
Cuando yo escuché que encontraron, que por fin atraparon al joven que había violado cuántas niñas en un sector de vivienda en la zona oriental. Cuántas cosas pasaron por nuestro corazón y por nuestra mente. Y cuando yo escuchaba a Moisés que intercedía por un pueblo que había dejado de lado a su Dios, intercedía por un pueblo que había hablado mal de él. Entonces, no reniega ni de su Dios ni de su pueblo. Entonces, Moisés definitivamente debería ser nuestro modo de nosotros orar. ¿Por qué? Porque no te puedo negar que cuando yo supe que agarraron a ese joven, entraron tantos pensamientos en mi mente, tantos pensamientos humanos. Moisés nos anima a rezar con el mismo ardor que Jesús, a interceder por un mundo, a recordar que muy a pesar de nuestras fragilidades, de las fragilidades de nuestros hermanos, ese pueblo que está hoy de espalda pertenece a Dios. Todos pertenecen a Dios. Los pecadores peores pertenecen a Dios. La gente más malvada, los dirigentes más corruptos, son también hijos de Dios. Y pensamos en un Moisés que sube, según el capítulo 17, versículo 10, dice que sucedió que mientras Moisés subió al monte de Dios, mientras tenía las manos levantadas, vencía el pueblo. Pero cuando la bajaba, oye, ¿qué pasaba? Comenzaba a perder, a perder. Dice que todo lo que los hermanos de él se dieron cuenta y levantaron las manos de Moisés. Y cuando Moisés tenía las manos levantadas, se imponían los amalecitas. Moisés dice que cuando se le cansaron los brazos, sus hermanos le tomaron las manos. Yo creo que yo me quiero detener aquí porque definitivamente que el llamado que tenemos nosotros como cristianos es a que las manos no se nos cansen de orar y de interceder. Yo te voy a dar personalmente mi testimonio. Yo tuve mi encuentro personal con el Señor hace 29 años. Hace 29 años, yo apenas era una adolescente, jovencita. La primera misión que Dios puso en mí fue un deseo profundo de salvación para mi familia. Mi familia totalmente un desorden, un desastre. Mi familia totalmente de espalda a Dios, con miles de situaciones. Yo recuerdo que el Señor me levantaba, o yo me levantaba a las 2, 3 de la mañana a interceder por mis hermanos. Años después, me encontré mi hermana, voy a visitarla a Estados Unidos. Y ella me dice, manita, ¿tú te acuerdas cuando tú comenzaste la iglesia que tú te estabas volviendo loca? Nosotros pensábamos que tú te estabas volviendo loca. Y yo decía, manita, ¿y por qué? Y ella me decía, manita, porque yo te veía que tú te levantabas con los brazos levantados, que tú te levantabas a orar a las 2 y 3 de la mañana. Y yo pensaba que tú te estabas volviendo loca. Yo decía, no, manita, estaba orando por cada uno de ustedes para que ustedes se encontraran con el amor de los amores que es Cristo Jesús. Cuando yo hablo y pienso en la vida de Moisés, yo pienso en cada uno de nosotros, en la misión que tenemos, la responsabilidad que tenemos como bautizados, con ese regalo hermoso que tenemos de la fe. No puedo concebir que tú y yo podamos vivir tranquilos, conociéndonos que estamos salvos, que vivimos de una vida de gracia, que tenemos un Dios poderoso y que estamos salvos nosotros y los hijos de nosotros. ¿Y qué pasa con los sobrinos, los primos, nuestros compañeros de trabajo? ¿Cómo podemos vivir tú y yo sabiendo que hay tanta gente que no conoce a Cristo Jesús? ¿Cómo podemos estar nosotros sin ser ese puente de gracia? ¿Cómo podemos estar felices, tranquilos, hartos, como dice uno de los evangelios? ¿Por qué? Porque yo y los míos ya tenemos al Señor.
Dice Efesios capítulo 6, vivan orando y suplicando. Oren en todo tiempo según les inspire el Espíritu. Velen en común y prosigan sus oraciones sin desanimarse. Nunca intercediendo a favor de todos los hermanos. Yo no sé hasta dónde tiene tu conocimiento del alcance y del poder de la oración de intercesión. Nuestra comunidad de la Visitación a la Eucaristía es experta y conoce y sabe de lo que yo estoy hablando. Hablar de intercesión es hablar de un pueblo que se pone de acuerdo para pedirle a Dios cosas que están en nuestro corazón y no queremos cambiar el plan de Dios. Queremos entrar a los demás dentro del plan de Dios. Y yo voy a decir para el testimonio, no he pedido permiso, pero voy a compartirlo. Hace muy poco tiempo, hace apenas 1 o 2 años, yo tengo un hermano de comunidad que estuvo interno con un diagnóstico aún no encontrado y cada día empeorando, cada día empeorando. Los que están aquí son de la comunidad, saben de quién me estoy refiriendo. Y en oración, luego de que los médicos no hay forma de determinar qué es lo que tiene, un hermano en oración, una hermana en oración, el Señor les revela la enfermedad, le dice qué es lo que tienen que buscar, hermano. Cuánto poder hay en la oración de intercesión. Hay una canción, y yo quiero que mi esposo ahorita me ayude a cantar, que dice: cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Conozco de una situación que a mí me caló profundamente, fue de una niña dentro de mi misma comunidad, familia de uno de la comunidad, y dice que esa niña se cayó, tuvo un pase siendo pequeñita. A mí, yo me tomé eso como si fuera para mí. ¿Por qué? Porque tengo una sobrina que le pasó exactamente lo mismo a los 15 días de nacida y todavía hasta el día de hoy tiene secuelas terribles. Vemos el poder de la intercesión que tiene la comunidad, tiene un poder grandísimo. La oración de intercesión es grandiosa cuando tú y yo nos ponemos de acuerdo, cuando tú y yo no solamente oramos para pedir por nosotros, cuando nosotros nos hacemos de nuestra oración personal un oasis, un spa personal donde yo comienzo y me siento bien con ese Dios que solamente me dice a mí que me ama, sino que es mi responsabilidad también hablarle a Dios de aquellos que no tienen ese privilegio de conocer. Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide, ayúdenme, recibe. Y todo el que busca y todo el que llama, se le abre. Hermanos, tenemos una misión aquí demasiado grande. Tenemos como modelo a Moisés, que prefigura la imagen de Cristo Jesús, que es el intercesor por excelencia. No quiero dejar de dar este testimonio, porque para mí me caló profundamente un hermano de la comunidad de la Visitación, no sé si ustedes recuerdan, hace muchos años, tenía un hijo en Colombia y ese hijo fue secuestrado. Para mí fue de verdad impactante, porque Robert y yo fuimos a visitarlo y pensamos que íbamos a encontrar un hombre derrumbado. Cuando llegamos y vemos un hombre sereno, un hombre confiado, un hombre tranquilo, un hombre esperanzado en un Dios poderoso y confiado en la oración de todos sus hermanos y hermanos. Hubo un ejército de hermanos orando. Y para gloria de Dios, ese hombre fue liberado milagrosamente sin tener intervención humana. Yo te digo esto, hermano, para que tú y yo tengamos conciencia del poder de intercesión que tenemos. Cada uno de nosotros somos testigos de ese poder de Dios. Y es paradójico que por paradójico que parezca, dice, la oración no actúa sobre Dios, sino sobre nosotros. Cuando se intercede en oración, realmente se lucha con el enemigo por las almas de nuestros hermanos. Se intercede, no se hace
por una propia habilidad humana, sino sobre la base del poder espiritual y sobre la autoridad delegada en nosotros por Jesús. La lectura de hoy nos recuerda, y a mí eso me llenaba de fuerza, somos templo del Espíritu de Dios. Imagínate un templo reunido aquí, un templo en tu casa, todos somos templo del Espíritu de Dios. Y si todo el templo, todo el Espíritu de Dios se pone de acuerdo para pedirle algo a Dios, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué sucede, hermanos, si tú y yo nos ponemos de acuerdo para pedirle a Dios la salvación que alcance con lazos de misericordia a los miembros de nuestra familia que están lejos? ¿Qué va a pasar, hermano? ¿Qué va a pasar? Dice, la intercesión no cambia los planes de Dios. Cambia el curso de la historia según los planes de Dios. La oración de intercesión hace que deje de mirarme a mí para mirar la necesidad de mis hermanos que están a mi lado y alrededor de mí. Hay otro punto que es muy importante que no quiero dejar de compartir contigo. Dice, el objetivo de la intercesión no es mover el corazón de Dios para que quiera lo que nosotros queremos. Sus deseos y sus planes son infinitamente mejor que los nuestros. El objetivo es mover el corazón del hombre para que quiera lo que Dios quiere. Entren por el camino de Dios y acepten el proyecto de Dios. Hermanos, cuánta responsabilidad tenemos, no para mover el corazón de Dios, sino para mover el corazón de los hombres hacia Dios. Yo quiero darte una lectura que para mí en el Nuevo Testamento, en el Evangelio, resume lo que podemos hacer tú y yo. Está tomado de Marcos capítulo 2. Jesús sana al paralítico y dice, unos días después, cuando Jesús entró de nuevo a Cafarnaúm, corrió la voz de que estaba en casa. Se aglomeraron tantos que ya no quedaban sitios ni siquiera frente a la puerta mientras él les predicaba la palabra. Entonces llegaron 4 hombres que le llevaban un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo de encima donde estaba Jesús y luego de hacer una abertura bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Yo me detengo en esta lectura porque esta es nuestra misión. Tú dirás, Wendy, no todos los de mi casa conocen al Señor. En la mía tampoco. Pero ¿cuál es mi misión y cuál fue la misión de esos 4 hombres? Dice que esos 4 hombres llevaron a ese paralítico y lo pusieron delante de aquel que sí podía hacer la obra. Y eso, dice que lo pusieron, no encontraba cómo entrarlo y abrieron una abertura por el techo y bajaron y lo pusieron delante de aquel que sí podía hacer el milagro. Bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Al ver a Jesús, la fe de ellos le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Lo primero que le dijo al paralítico. La primera necesidad que tiene nuestra familia, los hermanos que están a nuestro alrededor, es que nuestros pecados primero sean perdonados. Y dice Jesús, para que vean aquellos que estaban criticando que el Hijo de Dios tiene poder, le dice al paralítico, levántate y anda. Pero el paralítico en ningún momento dice que fue por fe. Fue por la fe de esos 4, hermanos. Por la fe de esos 4 hombres. Y esos 4 hombres representan cada uno de nosotros, hermanos, que tenemos la misión y responsabilidad de llevar a todos los que están a nuestro alrededor a los pies del Señor. Este tema a mí me apasiona, la intercesión,
Y yo me pongo a pensar, a veces tú y yo vamos a la oración con tanta frialdad, porque vamos solamente pensando en nosotros. Y recuerdo el padre Rainiero Cantalamesa, que ahora ya es monseñor. Rainiero Cantalamesa le decía al Señor, Señor, dame gusto por la oración. Y yo quiero que tú también le pidas, Señor, dame gusto por la oración. Y Rainiero le decía, el Señor le decía, Rainiero, dame tu tiempo y yo te daré gusto por la oración. Yo te digo, dale tu tiempo al Señor y Él te dejará ver, hermano, cuánta gente necesita de nuestra intercesión. La iglesia es santa, es sabia y nos enseña cuánto gente está a nuestro alrededor y en medio de las laudes nos pone a interceder por tanta gente que sufre, por la iglesia, por el Papa, por los obispos. Yo quiero que nuestra misión es llevar a Jesús a que sea como en el pueblo, como en África, donde había una pequeña ciudad, donde había mujeres, no dejo de decir eso cuando me toca hablar sobre la oración. Dice que había mujeres que tenían que hacer largos caminos para llevar lo que producían desde su pueblito hasta el mercado. Caminaban horas y horas. Y como medio de descanso hicieron un estante, y ese estante donde ellas podían poner su carga a la mitad del camino le llamaban su matanga. Y yo, cuando veía eso en una homilía que escuché de un sacerdote a quien admiro muchísimo, decía, Jesús es mi sumatanga, es donde yo puedo ir y descansar. Nuestra misión es que Jesús sea la sumatanga de tantos hermanos que hoy están tan lejos de Jesús. Yo digo, ¿cuánta gente hoy está sufriendo? Sufriendo por el COVID, sufriendo porque no pueden abrazar, sufriendo porque se le han muerto familiares, sufriendo por tantas cosas. Tú y yo tenemos la misión, hermanos, de compartir esa cruz a través de la intercesión. Es indispensable, no quiero terminar sin decir que es indispensable nosotros conocer cuál es el trabajo del intercesor, comprender que la función mediadora de la comunidad de hermanos está atestiguado desde la Biblia, que toda la Biblia habla de la intercesión desde Génesis hasta el Apocalipsis. Y vemos, como decía nuestra hermana Tania la semana pasada, hablaba de Abraham que intercedía por Sodoma y Gomorra, hablaba Moisés que intercede por su pueblo. El más evidente, habla Moisés que habla en una batalla que vence cuando ora, cuando intercede. El cristiano tiene un prototipo a Jesucristo y nuestra misión es orar, interceder y pedir. ¿Por intercesión a quién? A Jesús. Y Jesús lleva al Padre. Yo quiero pedirle a mi esposo que venga para que oremos. Para que oremos, ¿por qué? Porque hay muchísimas personas que están sufriendo hoy. Hay muchísimas personas que están a nuestro alrededor y yo te lo decía ahorita. Ya para terminar. Wendy, discúlpame, sí. Antes de la oración, para que por favor responda a 2 preguntas que tenemos. Ok. No te preocupes, que no estoy terminando. Ok. No estoy terminando. Vamos a terminar un poquito más tarde. Yo quiero que oremos todos con esta misión que tenemos hoy. Mi amor, yo quiero que tú cantes conmigo la canción cuando el pueblo de Dios ora. Yo quiero que lo oremos. ¿Por qué? Porque definitivamente cuando el pueblo de Dios ora suceden cosas maravillosas. No sé si ustedes recuerdan, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, habla de que Pedro estaba custodiado en la cárcel con barrotes por la furia de Herodes. Y Dios le mandó el ángel del Señor a la celda y se llenó de luz y lo sacó de él. El poder que tú y yo tenemos, hermano, puede cambiar el curso de la historia de quién, de la gente que está hoy oprimida por las cadenas del pecado, por las garras de Satanás. Yo quiero que cantemos esta canción pequeñísima y yo quiero que la hagamos nuestra y la hagamos hoy y todos los días de nuestra vida.
Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, hay salvación y se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, hay salvación y se siente la presencia del Señor. El pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Cuéntame, hermana. Tenemos dos preguntas. Una es, una hermana nos pregunta, ¿cuáles serían las cualidades de un intercesor? Nuestra hermana Nubia de Colombia. Óyeme, la primera cualidad de una intercesión es la humildad, la discreción, la vida de oración. ¿Qué más? La vida de oración. Un intercesor es una persona que tiene que vivir en constante comunión con Dios, pero sobre todo, lo primero que nos dice de Moisés, que era el amigo de Dios, con quien Dios hablaba cara a cara. Acuérdate que para ser intercesor tenemos que tener un oído abierto a lo que Dios quiere decirnos. Y al escuchar la palabra, al escuchar lo que sucede, el mismo Dios nos va guiando. El intercesor tiene que ser una persona humilde, sencilla, que escuche la voz de Dios. ¿Qué más? Otra pregunta, nos pregunta Sara, si tuviera que definir con dos características la intercesión de Moisés por su pueblo, ¿cuáles para ti serían las características más admirables? Wow, mira, para mí era un hombre tan confiado en ese Dios. Yo creo que la característica principal de Moisés era que él se sentía tan amigo de Dios que él le decía a Dios, mira, Señor, si tú no vas a perdonar al pueblo, pues no, bórrame del libro. Óyeme la confianza que le tenía. Tenía una certeza de que Dios lo escuchaba y de que Dios era su amigo. Lo vuelvo y te repito. Yo creo que Moisés confiaba en Dios. Cuando nosotros ahí, creo que no abundé tantísimo en ese punto, Moisés se atrevió a decirle a Dios, bórrame del libro. Moisés no, del libro de la vida, no negociaba su amistad con su Dios, pero no negociaba, hermano. ¿Cuántas veces nosotros, con tal de estar frío, a veces echamos a un lado a un hermano? Y Moisés se la jugó por su pueblo. Él decía, si tú no lo perdonas, bórrame a mí también. Perseverante. No sé si respondió la... Sí, claro, pues la confianza en Dios, la perseverancia en la oración, son lo que más te admiraba de Moisés, asumo yo, es lo que entendí. Claro que sí. Y claro. creo que por ahí es que va el asunto. Entonces, hay otras hermanas que dicen que también el amor y la caridad por el otro son cualidades de un buen intercesor. Otros nos dicen la humildad y el desprendimiento, que fue lo que tú mencionaste, Wendy. ¿Y alguna otra pregunta para nuestra hermana Wendy? Yo quisiera que antes de la pregunta, en lo que van haciendo las preguntas por el chat, Nasha, yo quisiera que esta noche nosotros, en lo que van haciendo las preguntas, van pidiéndole al Señor, ¿por quién tú has dejado de orar que tú sientes hoy que tienes la obligación? Yo creo, nuestra hermana Tania nos preguntaba que si nosotros nos sentíamos amigos de Dios, que si éramos amigos de Dios. Yo creo que yo quisiera hoy
esa pregunta hacerla, Dios puede decir que yo soy su amiga, porque lo escucho, porque estoy atenta a lo que Él quiere, porque intercedo por la gente que está a mi alrededor que quizás no lo conoce. Yo creo que no queremos tener un concepto de intercesión. Queremos ser intercesores. Necesitamos ser intercesores porque por tantas cosas que vemos que no nos gustan y que criticamos, por tantos sacerdotes tibios, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a sanar el corazón de un pueblo que está herido porque está lejos de Dios. Gracias, hermana Wendy. Muchas gracias, hermana Wendy. Gracias. Tiene toda la razón. Sí, señor. Estoy de acuerdo. Ellos dicen exacto. Alguien en el chat dice exacto. Es decir, está de acuerdo contigo, hermana Wendy. Gracias. No tenemos más preguntas, hermana Wendy. Ya son las 9:02. Nuestro Padre Juan de Jesús está con nosotros. Un momentito, dame ver algún comentario que me hicieron aquí. Hay un comentario que dice, me resalta a la vista el deseo a prisa del Señor de sanarnos primero el corazón del pecado. Muchas gracias, hermana Denise. En eso estamos. Sí, Señor. Pues yo creo que ya no hay más preguntas. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos 2 minutos más por alguna pregunta. Si no, pues yo paso a los avisos. ¿Alguna otra pregunta? Y luego tenemos la bendición de nuestro asesor, el Padre Juan de Jesús Jiménez. Pues les recordamos que el próximo lunes 17 continuamos con el ciclo de oración y entonces va a estar nuestro hermano Luis Holguín y es la oración de Jacob. También recordarles que este fin de semana del 13 al 15 de noviembre tenemos nuestro taller de discernimiento que va a estar Adalgisa compartiendo con nosotros el material, es decir, Adalgisa es la facilitadora. Cualquier información adicional se pueden comunicar conmigo, Olga de Jesús o Nuris Oleaga. También, Wendy, que nos están pidiendo que si podemos terminar con una oración. Oh Dios, eso viene de lo alto, tú sabes. Yo te iba a decir, yo no puedo terminar así porque ¿verdad? Nos quedamos sí, mucho. Nos están pidiendo una oración, por favor, Wendy. Yo creo que sí. Aquí está mi esposo. Yo creo que vamos a orar para que Dios nos conceda el don de ser intercesores según el corazón de Dios. Vamos a pedirle al Señor con esta canción que mi esposo estaba cantando, cuando el pueblo de Dios ora, nosotros somos testigos del poder de Dios. Yo creo que vamos a pedirle a Dios que nos regale el don de la oración. No, pero no una oración egoísta, una oración desde mí, para que los míos estén bien, sino para que la misericordia, los rayos de la misericordia de Dios alcancen a aquellos que están, hermanos, en tribulación, aquellos que están viviendo en el pecado, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, hermanos, los amigos de nuestros hijos. ¿Cuántos de nosotros, nosotros tenemos hijos, tenemos nietos que están lejos de la cobertura de Dios, lejos de Dios? Y nosotros no podemos vivir tranquilos, no pudiéramos estar tranquilos y felices porque pertenecemos a una comunidad, porque somos santos nosotros. Debemos vivir inquietos hasta que todos los nuestros se salven, hasta que todos los nuestros alcancen esa misma misericordia de Dios. Y hoy, Padre, en el nombre poderoso de Jesús pedimos una unción fresca para nuestras vidas. Señor, para que tú muevas nuestros corazones como moviste el de Moisés, a interceder por un pueblo pecador, por no un pueblo santo, sino por un pueblo pecador. Mueve nuestros corazones, bendito Dios, para que seamos puentes de misericordia, para que no nos conformemos con la mediocridad de vivir nosotros en una aureola de gracia y de paz, sino inquietos como María, mirando a quién le falta el vino,
intercediendo y pidiéndole a Jesús, mira, le falta el vino a esa familia, mira, le falta el vino a ese vecino, mira, no ha llegado tu amor y tu misericordia a ese que está a mi lado. Y vamos de manera hoy especial. Yo quiero pedirte, hermano, que así como Moisés levantaba las manos, que todos levantemos nuestras manos donde quiera que estemos. Dice que cuando Moisés levantaba las manos, el pueblo de Dios vencía. Si tú y yo levantamos nuestras manos, hermanos, juntos en el nombre poderoso de Jesús, cuántas cosas maravillosas van a suceder en tu casa y en la mía. Cuántas cosas van a suceder, hermano. Y hoy yo pido de manera especial una intercesión poderosa para aquellos que nos han hecho daño, para aquellos que han hablado mal de nosotros, para aquellos que quizás en algún momento nos han herido. Bendícelo, Señor. Bendice, Señor, y alcanza con tu misericordia, con los rayos de tu amor a todos aquellos que están lejos de ti, que están de espaldas a ti. Bendice y alcanza a todos los enfermos de COVID, a todos los que están, Señor, a todos los que no le han podido dar un abrazo de despedida a sus familiares. Hoy, Señor, levantamos nuestras manos, intercedemos por nuestra iglesia, por los sacerdotes. Hoy, Señor, levantamos nuestras manos por todo y pide y pon ahí en el chat por la gente que tú quieres que hoy oremos. Y vamos a importunar al Señor en esta noche, hermano. Vamos a clamar a ese Dios de la vida que quiere alcanzar con lazos de amor a aquellos que aún están lejos. Y dile al Señor, Señor, yo necesito que ese miembro de mi familia que está de espalda a ti hoy de manera especial, tú le muestres tu amor y tu perdón. Pedimos, Señor, por la unción de tu Espíritu Santo, que tú alcances a tanta gente, Señor, que está de espalda a ti. Bendito Dios, y hoy todos cantamos juntos. Cuando el pueblo de Dios ora, levantando nuestras manos, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad. Siente la presencia del Señor. Hay sanidad, hay salvación y se siente la presencia del Señor. Gracias, Señor. Oramos por todas las intenciones de los hermanos que están escribiendo. Tenemos nuestra comunidad, tiene un ministerio de intercesión preciosísimo, hermano. Yo te aseguro hoy de manera especial, Wendy, y todos los que estamos aquí de nuestra comunidad, oraremos por tus intenciones. Hay un Dios poderoso y no hay nada imposible para Él. Que Dios te bendiga. Amén. Gracias, hermana Wendy. Gracias. Bendito sea Dios.